En este vídeo vamos a hablar de un patrón de diseño basado en CSS Grid, el cual permite asignar las dimensiones a un grid item que se convierte en una barra lateral, la cual sirve como referencia para indicar cómo se va a distribuir el espacio restante del Flex Container entre los demás Flex Items alojados dentro de él. Los invito a conocer este patrón de diseño que permite alcanzar resultados similares a los ofrecidos por la técnica del Responsive Web Design sin necesidad de emplear media queries y a explorar otra forma de centrar contenido tanto vertical como horizontalmente, pero al interior de la celda de un grid container. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta ocasión vamos a abordar un nuevo patrón de diseño basado en el módulo de CSS Grid, conocido con el nombre en inglés de Sidebar CSS, que se puede traducir como la barra lateral indica, el cual se caracteriza por el uso de la función min-max que se estudió en el vídeo en donde analizamos el funcionamiento de las unidades, las palabras clave y las funciones especiales de Grid. El nombre de este patrón se deriva de la utilización de una barra lateral en la maquetación, la cual tiene un ancho mínimo expresado en una medida absoluta y un ancho máximo que corresponde a una medida relativa, indicando de esta forma el espacio disponible dentro del contenedor que la aloja cuando el tamaño de este es modificado. Para revisar el comportamiento de este patrón de diseño, vamos a utilizar un código de HTML compuesto por una etiqueta contenedora div a la que se le ha asignado la clase contenedor, dentro de la cual se han colocado otras dos etiquetas div a las que se les agregó la clase elemento. A la primera etiqueta div interna le he agregado un texto con el nombre de este patrón de diseño y será esta la que represente nuestra barra lateral, mientras que a la segunda le he agregado un texto de prueba con una breve descripción de su funcionamiento para colocarla en el espacio restante de lo que será el grid container. Esta estructura en HTML tiene asociado un archivo de CSS, el cual contiene 6 reglas de estilos, iniciando por nuestras dos habituales reglas para eliminar los valores cargados predeterminadamente por los navegadores. En la tercera regla de estilos he utilizado la clase contenedor, dentro de la cual empleé como primera declaración la propiedad display con el valor grid para convertir a la etiqueta div externa en nuestro grid container. Como segunda declaración para esta tercera regla de estilos, utilicé la propiedad gridTemplateColumns y dado que la maquetación objetivo tendrá dos columnas, una para la barra lateral y otra para el texto, le he asignado dos valores para especificar el ancho de cada una de ellas. El primer valor es la función especial de grid llamada min-max, la cual requiere la utilización de dos argumentos para su funcionamiento que corresponden al ancho mínimo y máximo que tendrá nuestra barra lateral, que en este caso es de 180 píxeles como mínimo y 30% de ancho del grid container como máximo. El segundo valor asignado a esta propiedad gridTemplateColumns corresponde a un FR, que es la medida especial que se utiliza en CSS Grid para dividir el espacio restante del ancho del grid container en fracciones. En nuestro código, debido a que solo se está utilizando una fracción, el espacio restante del Flex Container le corresponderá a la segunda columna en donde se ubicará el texto que utilizamos en la segunda etiqueta div interna en el código de HTML. Esta forma de especificar los valores de la propiedad gridTemplateColumns es la que evita que utilicemos media queries para adaptar el contenido a pantallas más pequeñas como las instaladas en dispositivos móviles. Para complementar los estilos de esta tercera regla, agregué un ancho de 80 v por width y una altura de 80 v por height. He vuelto a utilizar la propiedad resize a la que le asigné el valor both para revisar el comportamiento que se obtiene al modificar el tamaño del grid container, especialmente el ancho del mismo. Y finalmente agregué la propiedad overflow con el valor auto para que aparezcan las barras de desplazamiento en caso de que se presenten desbordamientos del contenido.
En la cuarta regla de estilos se utilizó la clase elemento como selector y dentro de ella se agregó una declaración con la propiedad FontSize para definir un tamaño de fuente de 35 píxeles a las dos etiquetas div internas a las que se les asignó esta clase elemento en el código de HTML y otra declaración en la que se definió un padding de 10 píxeles para separar el contenido de los bordes de cada columna. Para la quinta regla de estilos utilicé como selector una combinación de la clase contenedor con la pseudoclase nthchild a la que le asigné el índice 1 y dentro de ella utilicé una primera declaración para definir un color de fondo azul pálido y otra con la propiedad textAlign a la que le asigné el valor center para centrar horizontalmente el texto de la columna que será nuestra barra lateral o sidebar. Finalmente, como última regla de estilos, utilicé un selector con la misma combinación de la clase contenedor y la pseudoclase nthchild empleando el índice 2, a la cual le agregué una declaración con el color de fondo rosa y después volví a utilizar la propiedad textAlign, pero esta vez le asigné el valor justify para justificar el texto con la descripción, el cual se ubicará en nuestra segunda columna. Al revisar el resultado de este código en el navegador, se puede observar que el grid container ocupa el 80% del ancho y de la altura de la pantalla, que este se ha dividido en las dos columnas que se definieron y que en su esquina inferior derecha se habilitó el mecanismo para modificar sus dimensiones. Si aumento el ancho del grid container, se puede ver que el ancho de las dos columnas se incrementa, pero la de color azul pálido, que corresponde a la barra lateral, siempre conserva la proporción del 30% del ancho total del grid container debido a la asignación de valores realizada para la propiedad gridTemplateColumns. Este efecto cambia cuando se reduce el ancho del grid container y la barra lateral alcanza el mínimo especificado en la función especial minmax de 180 píxeles, ya que en este punto nuestra barra lateral detiene su reducción de tamaño, mientras que el ancho de la columna de color rosa, que aloja el contenido, continúa su reducción hasta que aparecen las barras de desplazamiento, producto de haber utilizado la propiedad overflow con el valor out. Otro aspecto importante es que cuando se modifica el ancho del grid container, se mantiene el centrado horizontal del texto alojado en la barra lateral y el justificado del texto alojado en la columna del contenido, debido a la utilización de la propiedad textAlign utilizando los valores center y justify respectivamente. Si quisiéramos centrar verticalmente el contenido de ambas columnas, podemos emplear una solución como la que se utilizó en los vídeos en donde se construyeron tablas de datos utilizando HTML semántico y CSS Grid, en donde se consiguió esta alineación usando la propiedad padding. En esta oportunidad vamos a utilizar una solución diferente en la que de paso comprobaremos que Flexbox y Grid pueden ser utilizados simultáneamente. Para ello, regreso al archivo de CSS y en la regla de estilos en la que utilicé la clase elemento como selector, agrego tres declaraciones. En la primera de ellas utilizo la propiedad display con el valor flex para que cada uno de los grid items se convierta a su vez en flex containers del contenido que están alojando. Una vez aplico este cambio de display, utilizo una segunda declaración con la propiedad align_items a la que le asigno el valor center para que el contenido alojado dentro de los flex containers que acabo de construir se ubique en el centro del eje principal de cada uno de ellos. Finalmente, en la tercera declaración utilizo la propiedad justifiedContent a la que le asigno el mismo valor center para alinear el contenido de cada uno de estos flex containers en el centro de su eje transversal, completando el centrado del contenido de las dos columnas en ambos ejes. Este cambio hace innecesario el uso de la declaración en la que se utilizó la propiedad textAlign con el valor center, la cual voy a incluir dentro de un comentario. De regreso en el navegador podemos observar que el contenido de las dos columnas ahora está centrado tanto horizontal como verticalmente y el justificado del contenido de la columna de color rosa se ha conservado, al igual que el padding que se definió para estos dos elementos.
Igualmente, al modificar el tamaño del Flex Container, se mantienen los comportamientos esperados sin que estas alineaciones se vean afectadas, logrando el objetivo de este patrón de diseño en el que el tamaño de la barra lateral indica la forma en la que se distribuye el espacio restante del Flex Container sin necesidad de utilizar media queries para adaptar el contenido cuando éste sea visualizado en dispositivos móviles. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo en donde vamos a analizar más patrones de diseño basados en Flexbox y CSS Grid.